Pregunta 46. ¿Cierto o falso? La presencia de receptores para estrógeno en el cáncer de mama se considera de mal pronóstico. ¿Cierto o falso? Respuesta. Falso. De hecho, la presencia de receptores de estrógeno es un factor de buen pronóstico. Responden adecuadamente al tratamiento con hormonoterapia. Los que tienen receptores negativos solamente responden en un 5 a 10%. Entonces, siempre la presencia de receptores va a ser buen pronóstico. La que sigue. 47. Tipo de miomatosis más frecuente. Entonces ya sabemos que hay miomas intramurales, subserosos, submucosos, intraductales y epiteliales. ¿Cuál es el más frecuente? Es el intramural. Son los más frecuentes en un 55% y proliferando en la porción central del miometrio, que es en donde está el músculo, produciendo un aumento en el tamaño del útero. Además, están los subserosos en un 40% y mucho menos frecuentes son los submucosos. Algo de interés es que el submucoso es el que más produce sangrado, pero los otros también afectan el patrón normal de la menstruación. 48. ¿En qué consiste la anastomosis de Roux-en-Y? Esófago duodeno-anastomosis. B. Duodeno-pancreato-anastomosis. C. Pancreato-duodenectomía. Y D. Estómago-intestino-anastomosis. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta aquí? ¿En qué consiste? Respuesta correcta. Es B. Duodeno-pancreato-anastomosis. El procedimiento de derivación en Roux-en-Y consiste en crear una bolsa estomacal de una pequeña porción de estómago y fijarla directamente al intestino delgado. O sea, se agarra este pedacito y se corta aquí en el intestino delgado y se le pega a esa bolsita, ¿verdad? Evitando una gran parte del estómago y duodeno. O sea, va a evitar toda esta parte del estómago y toda esta parte del duodeno. Nada más se vuelve a conectar para que se pueda recibir la bilis, ¿verdad? Que se mezcle con el alimento. La pancreatoduodenectomía es la que está acá abajo y es el procedimiento que se le llama de Whipple, en donde además se realiza colicistectomía y se extrae el conducto biliar utilizando, y nada más básicamente se utiliza esta para tumores. Este sería un procedimiento que se utiliza como es el bypass gástrico básicamente, pero este es para tumores, ¿verdad? Como un tumor de la cabeza del páncreas, pues así se hace el Whipple. Eso es interesante, sí puede venir en el examen nacional desde el punto de vista quirúrgico. La 49, ¿cuál es la hernia de Richter? Hablando de hernias, en el banco de preguntas les mencionamos de todas las hernias, preguntamos todas las hernias. Y aquí las opciones es defecto a través del anillo inguinal, defecto en el diafragma, encarceración de una porción de intestino delgado. Aparece zona de transición entre la fascia del músculo recto anterior y las vainas de los músculos anchos del abdomen. O aparece en la entrada de los vasos sanguíneos al intestino. ¿Cuál sería la hernia de Richter? Bueno, la opción correcta es C. Es una encarceración de una porción de intestino delgado. Y nada más es en una parte de la luz, no es transversal, sino nada más agarra una parte. Es un tipo de hernia caracterizada porque solo una porción de la pared antimesentérica del intestino se encarcera dentro del saco herniario, que posterior causa una estrangulación solo de esta porción de la circunferencia intestinal. La 50. Son signos que te puedes encontrar en un paciente con cáncer de estómago, excepto. Entonces está el signo de Bloomer, el signo de Cullen, el nódulo de la hermana Mary Joseph o hermana José, nódulos de Virchow o el ganglio axilar anterior de Irish. ¿Cuál es el que no corresponde a un cáncer de estómago? Y sería B, el signo de Cullen, que ese es un signo de pancreatitis, ¿verdad?
Los signos pueden incluir un estómago agrandado palpable con salpicadura de succión, ¿verdad? Que se oye así como que hay agua ahí adentro. Hepatomegalia, metástasis periumbilical, que son los nódulos de la hermana Mary Joseph, ganglios linfáticos agrandados, como los de Virchow, que están supraclavicular izquierdo, ganglio de Irish, que es una ganglio axilar anterior, el estante o el cajón de Bloomer, ¿verdad? Que es tumor similar a una repisa de pared anterior del recto. También puede estar presente, y el signo de Kuller ya habíamos mencionado que es en pancreatitis. 51. En estas patologías se observa el signo de Nikolsky excepto pérfigo vulgar, necrosis epidérmica tóxica, síndrome de gran escaldado, pérfigoide buloso y síndrome de Stevens-Johnson. Entonces, ¿en cuál no se observa el signo de Nikolsky? ¿Recuerdan cuál es el signo de Nikolsky? La opción correcta es D. D. Aquí está. Este signo es útil para diferenciar entre el signo de pérfigo vulgar o el pérfigoide de la membrana mucosa donde el signo está presente. O sea, el pérfigoide buloso no ocasiona eso. Y el pérfigoide buloso donde está ausente. El signo de Nikolsky es el desplazamiento de la epidermis superficial intacta por una fuerza, lo que indica una separación a nivel de la unión dermoepidérmica. No confundir con el signo de Auspitz, que ese es en el de psoriasis. Y aquí se verá cómo se desprende la epidermis. 52. ¿Cómo se le llama la valvulitis mitral y tricúspide intensa con desarrollo de pequeñas vegetaciones estériles que ocurre en el lupus eritematoso sistémico? Es una patología valvular y ocurre en el lupus. ¿Cómo se le llama? Entonces está la endocarditis marántica, endocarditis de Lehmann-Sachs, endocarditis microangiopática. Entonces D solo A y B y E solo B y C. ¿Será una combinada o será individual? Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta. Es D, A y B. De hecho, la endocarditis de Lehmann-Sachs se le llama también endocarditis marántica, ¿no? Conocida también como verrucosa, también trombótica verrucosa, marántica o no bacteriana, y es la manifestación cardíaca más característica de la enfermedad autoinmune, que sería el lupus. 53. ¿A qué se le conoce como la boca de trinchera? Y ahí aquí están las opciones. Puede ser una estomatitis herpética, un herpes labial tipo 2, angina de Vincent, angina de Prinzmetal o una gingivitis maligna. ¿Cuál será la respuesta correcta? Es C. La angina de Vincent es una gingivitis ulcerosa necrotizante aguda, también llamada boca de trinchera, y es el nombre que se le da a la infección concurrente con una bacteria simbiótica que se llama Fusobacterium fusiforme y Borrelia vincenti. Es raro, ya en la era post-antibiótico, se veía como en la Primera Guerra Mundial, se veían soldados y así se ve una gingivitis tremenda, ¿no? Y se puede ver una inflamación también en la boca, en el piso de la boca, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor? Entonces hay las opciones es la presencia de células espumosas en el síndrome de Rotor, o el mal pronóstico del síndrome de Dubin-Johnson, o la fibrosis que ocurre en el síndrome de Dubin-Johnson. Hiperbilirrubina viene conjugada en el síndrome de Rotor y conjugada en el síndrome de Dubin-Johnson. O la apariencia pigmentada del hígado en el síndrome de Dubin-Johnson. ¿Cuál será la diferencia entre estos dos? Bueno, probablemente no se acuerdan de patologías raras. La respuesta es E. En el síndrome de Rotor existen defectos mal definidos en la captación hepática y almacenamiento de la bilirrubina, lo que resulta en ictericia. Se asemeja al síndrome de Dubin-Johnson, pero el hígado es de apariencia normal en el síndrome de Rotor. Ambas producen hiperbilirubinemia conjugada. Entonces, la respuesta correcta es E. Está pigmentada en el síndrome de Dubin-Johnson y normal en Rotor. 55.
¿Cómo se le llama a la maniobra que se utiliza para diagnosticar el desgarro del ligamento cruzado anterior? Se realiza tirando la tibia en dirección anterior con la rodilla flexionada a 20-25 grados. Si la tibia se desliza anteriormente más de 2 milímetros, se considera positiva. ¿Cuál es esa prueba? ¿La de Lachman? ¿La de Murray? ¿Maniobra de aprehensión rotuliana? ¿Maniobra de Apley? ¿O ninguna de las anteriores? Bueno, ahí se está viendo la descripción, ¿verdad? Está como 20-25 grados, está jalando hacia enfrente y hacia atrás. Esta es la maniobra de Lachman. La clave es la angulación comparada con la del cajón anterior, porque la del cajón anterior es a 90 grados. Y también se utiliza para el ligamento cruzado anterior. Y aquí les pongo una serie de cómo se hace cada uno de los Lachman, que es la que estábamos diciendo. Y este es el del cajón. Este es el lateral, ¿verdad? Que es como de valgo y varo para ver los ligamentos laterales. La de Murray, pero aquí hay con giro. Rotación externa. Y de aprehensión de Apley, que es para la rótula. Digo, compresión de Apley, perdón. Esto es para los meniscos. Esto es para los meniscos. Y aquí está. Para la meniscopatía está la de Apley y la de Murray. Y de inestabilidad. Y los de la rótula. Ahí están. La del cepillo es la de mover la rótula. Hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados. 56. ¿Cuál es la taquicardia supraventricular paroxística causada por conducción a través de un tracto accesorio anormal que se le llama as de Kent, entre aurículas y ventrículos, caracterizado por triada? Y la triada es complejo QRS ancho, intervalo PR relativamente corto y un arrastre de la parte inicial de la onda delta del QRS. Onda delta. Básicamente están diciendo el diagnóstico. Y para la respuesta correcta va a ser el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Aquí se los dije básicamente. Síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y ahí están los criterios. Sí, es B. Son las neoplasias incluidas en la neoplasia endocrina múltiple. Neoplasia endocrina 1 y 2, excepto. Como recuerden, la neoplasia endocrina múltiple puede ser 1 y 2. A. Cáncer papilar de tiroides. B. Gastrinoma. C. Adenoma hipofisiario. D. Feocromocitoma. Y E. Adenoma paratiroideo. La respuesta correcta es A. Excepto el cáncer papilar de tiroides no es parte del diagnóstico. Las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1 se caracterizan por glándulas paratiroides, hipófisis y páncreas. Y casi el 100% de los pacientes con MEN1 desarrollará tumores paratiroideos, tumores pancreáticos y hipofisiarios. Ahora, aquí les pongo las del tipo 2 y aquí está la diferencia, que es cáncer medular de tiroides, no cáncer papilar de tiroides. Y ustedes pueden leer el resto para que recuerden bien sobre, porque hay A y B, digo tipo 1 y tipo 2 del tipo A y B, del tipo 2. El valor normal de glucosa en ayunas en embarazadas es 100, 75, 92, 88 o 105. ¿Cuál es el valor normal de glucosa en ayunas? ¿Ya? Y el valor normal va a ser 92. ¿Ya? Entonces no debe estar en ayunas arriba de 92, a una hora no debe estar arriba de 180 y a las 2 horas no debe estar por arriba de 153 miligramos por decilitro. Ya debe de ir de bajada aquí. Eso es lo que se le considera normal. Este es el algoritmo de diagnóstico de la Guía de Práctica Clínica Mexicana para el diagnóstico de diabetes y embarazo. Y nada más es lo que quiero que recuerden, que
que hay un método con 75 gramos y luego el método con 100 gramos y con un valor alterado ya se considera como diagnóstico. Primera visita antes de las 13 semanas. Si está arriba de 200, casual, hay que hacerla en ayunas, ¿verdad? Si está otra vez arriba en ayunas, si arriba de 126, totalmente es diabetes. Pero si está en un rango intermedio, pero no está normal, entonces hay que hacer curva de 75 gramos, hemoglobina glucosilada es también aceptable, y ahí están los valores que estábamos mencionando, un valor alterado. Entonces pueden revisarla con más detenimiento. Este es el algoritmo oficial en México. Y aquí les digo los valores que da con un valor alterado, que son diagnósticos con 100 y con 75 gramos de glucosa. 79. El marcador tumoral que se espera esté elevado en un paciente con adenocarcinoma metastásico a hígado. ¿Y cuál se eleva? Si es primario de hígado. ¿Cuál es el marcador tumoral? Si es primario de hígado, o sea, no es una metástasis. Y aquí les estoy haciendo dos preguntas básicamente, ¿no? El marcador para adenocarcinoma metastásico es el antígeno carcinoembrionario, es D. Y para origen primario va a ser el alfa-fetoproteínas. Aquí está, alfa-fetoproteínas, es D. Entonces, esos son los dos marcadores. Les estaba preguntando dos preguntas en una y por eso les daba dos marcadores. Nos estamos yendo un poquito más rápido quiero tratar de alcanzar las 100 preguntas en este video. La pregunta 100. 60. Paciente masculino de 60 años de edad con antecedente de fibrilación auricular paroxística, tiene un CHA2-VAS de 0, tratado con aspirina y flecainida. Presenta sensación de prensión en el pecho de 2 semanas. Es sometido a una prueba de esfuerzo utilizando trazado radioactivo, el cual se reporta normal, fracción de eyección de 60. 3 días después de la prueba presenta una cefalea occipital, debilidad del hemicuerpo y se realiza una tomografía de cráneo, la cual se reporta normal. La resonancia magnética reporta un infarto a nivel del bulbo izquierdo y en la exploración más detallada hay un trastorno de la deglución y una disfonía con pérdida de la sensación táctil en el sentido de la vibración y del sentido de la posición y una debilidad en el miembro ipsilateral izquierdo y una pérdida de la sensación de dolor y temperatura en el lado contralateral derecho. ¿Qué síndrome presenta este paciente? Entonces les pongo varias opciones, más de las que les pondré en el nacional, que es el síndrome de Wallenberg, síndrome de Brown-Séquard, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, migraña complicada, solo A y B, o ninguna de las anteriores. Entonces aquí es donde, en este tipo de casos es donde puedes empezar a utilizar las técnicas de cómo contestar exámenes, ¿no? Tratar de ver qué te están preguntando y cuáles son los datos claves, ¿no? Aquí el dato clave es que tiene debilidad y trastorno de vibración ipsilateral, pero la temperatura y dolor contralateral. Y luego tiene problema de la deglución. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta es F. En realidad tiene una combinación del síndrome de Wallenberg y de Brown-Séquard. Es un caso interesante, tiene un síndrome completo de Brown-Séquard y un incompleto de Wallenberg. La localización en el bulbo, pero no fue infarto de la arteria cerebral posterior, que es la pica, que dicen, para el síndrome de Wallenberg. Además, en el Wallenberg el déficit de la temperatura y dolor es del lado contralateral, no ipsilateral. Y en el Wallenberg hay además ataxia y un síndrome de Horner. Y aquí les pongo los síntomas, ¿verdad?, del síndrome de Wallenberg. Es todos los criterios y luego les pongo cómo se miraría. El paciente tenía esto exactamente, pero aparte tenía los problemas de deglución que corresponden al síndrome de Wallenberg, ¿no? Aquí está la dificultad de tragar, dificultad de hablar, todo eso. Pero es la zona de lesión y tiene del lado ipsilateral de la lesión, o sea, es un síndrome hemimedular, pérdida de la fuerza y sensibilidad, rosa de posición,
y del otro lado dolor y temperatura. Eso es Brown-Séquard. El síndrome de Kabach-Merritt consiste en hemangioma, trombocitosis, trombocitopenia, solo hay B y solo hay C. Kabach-Merritt, que es B, es un hemangioma y tienen trombocitopenia. Eso es lo que corresponde a ese síndrome. La combinación de un hemangioma gigante, trombocitopenia y coagulopatía consultiva se denomina síndrome de Kabach-Merritt. Es una complicación infrecuente pero potencialmente mortal de lesiones vasculares de crecimiento rápido en bebés o en infantes. Fiebre de Pell-Epstein clásicamente se asocia a qué patología. Esta puede ser también pregunta de examen. ¿Qué patología ocasiona la fiebre de Pell-Epstein? A, leucemia, B, brucelosis, C, malaria, D, fiebre de Malta, E, linfoma de Hodgkin. Y la respuesta es E, es clásica. Linfoma de Hodgkin provoca la fiebre de Pell-Epstein. Se observa fiebre intermitente en aproximadamente el 35% de los casos con una poca frecuencia. Se observa la fiebre clásica de Pell-Epstein, fiebre alta durante 1 o 2 semanas, seguida de un periodo febril de otra 1 o 2 semanas. Y hay que mencionar que se ha reportado también este tipo de fiebre en brucelosis, que puede producir un patrón similar, pero es clásica del linfoma de Hodgkin. Y aquí, para que ustedes lo lean, pónganle pausa, están los tipos de fiebre y en qué consisten y en qué se pueden ver, en qué patología se puede ver. Ahí les pongo las patologías. Ustedes revisan. Y otros tipos de fiebres, terciaria, cuaternaria. Aquí está toda esta información muy útil. Ahí se las dejo. 63. ¿Cómo se le llama a la presencia de pupilas pequeñas e irregulares, usualmente, pero no siempre causada por sífilis del sistema nervioso central? Y se sabe que se pueden acomodar, pero no reaccionan a la luz. Hay una ausencia miótica a la luz, tanto directa como consensual, con preservación de la reacción miótica a la acomodación. ¿Cómo se le llama a esa pupila? Sífilis en el sistema nervioso central, y esta es característica de la pupila. Sí me ha tocado verla, de hecho, una vez en urgencias. Pupila de Addy, pupila de Agel-Robertson, pupila de Cushing, pupila de Mayo, o no es ninguna de esas. Y la respuesta correcta es B. Es pupila o signo de Agel-Robertson, así se llama. Y les dejo ahí toda la información y por qué se presenta, qué es lo que está pasando. Y luego aparte les menciono qué es la pupila de Addy, porque es otro tipo de pupila clásica. Ustedes revísenlo y pónganle pausa al video. 64. ¿Qué tipo de reacción de hipersensibilidad ocurre en la reacción de Artus? Entonces aquí puede ser 1, 2, 3 y 4, no clasificadas la E. Entonces, ¿cuál es la reacción de Artus? Respuesta correcta. C, es un tipo 3. La reacción de Artus está mediada de una forma diferente a la reacción de anafilaxia, que sería la tipo 2. ¿Ya? En este tipo de reacción 3 o Artus hay formación de complejos antígeno-anticuerpo con un exceso moderado de antígeno con deposición en las paredes de vasos sanguíneos y consiguiente daño de los órganos. Se desarrolla en 6 a 12 horas si los niveles ya están altos, o puede desarrollarse durante varios días cuando están más bajos. Un ejemplo sería la enfermedad del suero, y a medida que aumentan los niveles de anticuerpos persiste el antígeno. Y para que tengan más información, les doy aquí los diferentes tipos de reacciones de hipersensibilidad que fueron revisadas por Combs en 1968. Pónganle pausa y ustedes revísenlas. Pueden preguntarles algo de esto. 65. En un paciente delgado con tos, dificultad respiratoria y fiebre, se presenta hemoptisis severa y se demuestra una tomografía con un infiltrado parenquimatoso apical con una cavitación gruesa y una dilatación de la arteria cercana a una cavitación. ¿Usted sospecha en este caso? ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué es lo que le ocasionó que tuviera esta hemoptisis severa?
aneurisma micótico por neumonía necrotizante, aneurisma Rasmussen por tuberculosis, enfermedad de Wegener cavitada, poliangitis microscópica o coccidioidomicosis. Recuerden que las cavidades de la coxis son delgadas. Poliangitis microscópica es renal por lo general. Wegener sí da cavidades gruesas y aneurisma micótico. Pero aquí le está dando que la tomografía tiene una dilatación arterial, que es un aneurisma de Rasmussen. Es una complicación infrecuente de la tuberculosis pulmonar y representa un aneurisma de la arteria pulmonar adyacente o dentro de una cavidad tuberculosa. 5% de los pacientes con tuberculosis cavitaria crónica en la autopsia pueden tener estos aneurismas, y la hemoptisis es el síntoma de presentación habitual y puede poner en peligro la vida cuando es masiva. Y sí me ha tocado ver pacientes con esas hemorragias. 66. ¿Cuál es el signo radiológico que se observa en la espondilitis por brucelosis? ¿Dónde se encuentra erosión de la esquina anterosuperior de las vértebras lumbares con osteofitos marcados? ¿A cómo se le llama a ese signo de espondilitis de brucelosis? ¿Signo de Rasmussen? ¿Signo de Cabrera? ¿Signo de Pedro Pons? ¿Signo de Chávez? O ninguna de las anteriores. Ahí no les puse el último signo. Es C, signo de Pedro Pons. Desde el punto de vista radiológico, el hallazgo más temprano es la epifisitis en el ángulo anterosuperior de la vértebra. Varios de ustedes van a ver casos de brucelosis en las vértebras cuando están en la residencia, y así se las van a preguntar hasta. Posteriormente, con la progresión de la enfermedad, se observa disminución del espacio intervertebral, erosiones en el ángulo anterosuperior, el signo de Pedro Pons, y hacia las 3 semanas de la infección, formación de un osteofito anterior que se le llama pico del oro, esclerosis, colapso vertebral e incluso osteomelitis. 67. ¿Cuál es el síndrome que se caracteriza por anosmia e hipogonadismo hipogonadotrófico derivado del fracaso de la migración de neuronas que expresan la hormona liberadora de la hormona luteinizante? Entonces el paciente nace con esto. Es el síndrome de Kallmann, síndrome de Williams, síndrome de González, síndrome de Kerr o ninguna de las anteriores. Les están hablando de anosmia y como que a todo el mundo se acuerda que ese es el signo de Kallmann. Síndrome de Kallmann es una enfermedad genética del desarrollo que se caracteriza por la asociación de un hipogonadismo hipogonadotrópico congénito por déficit de hormona liberadora y anosmia o hiposmia con hipoplasia o aplasia de lóbulos olfativos. 68. Esfingolipidosis autosómica recesiva, gangliosidosis GM2, resulta de mutaciones que afectan a la subunidad alfa del gen exosaminidasa y causan una deficiencia severa de la exosaminidasa A, ceguera y mancha rojo cereza, anteriormente llamada idiotez amaurótica, y es fatal, la infancia inicial. ¿Cuál será? La de Niemann-Pick, Tay-Sachs, Gaucher, Fabry o Volman. ¿Cuál será esta enfermedad? Exosaminidasa. Aquí se tienen que aprender las enzimas y el síndrome. Es la de Tay-Sachs, rara, afecta el sistema nervioso central y es de carácter hereditario autosómico recesivo. Son las enfermedades de depósito lisosomal. Los individuos que la presentan son incapaces de producir la enzima lisosómica exosaminidasa A que participa en la degradación de los gangliósidos. Y aquí les pongo todas las enfermedades estas. Estas las tengo también en el video de pediatría. Aquí las hice un poquito más cortitas. Revísenla ustedes. Pónganle pausa. Acuérdense de la enzima. A la arteria de Whipple se le caracteriza por lo siguiente. Son síntomas de hipoglicemia precipitados por ayuno o esfuerzo, glucemia en ayunas menos de 50, síntomas aliviados por glucosa, ABC o A y C. La arteria de Whipple, como sabemos, es la que se presenta en la hipoglicemia.
Y la respuesta correcta es D. O sea, A, B y C. Todas estas son la tríada de Whipple. La hipoglucemia puede manifestarse por ansiedad, sudor y temblor y corresponde a síntomas autonómicos, mareo, debilidad, dolor de cabeza y visión alterada, que puede ser doble o ser borrosa, afasia, dificultad para articular el lenguaje hablado, disartria, déficit motor, como por ejemplo marcha inestable, entre otros. Porque aquí hablaba nomás de síntomas de hipoglucemia, ¿no? Aquí se los menciono, pero es la tríada está completa. ¿Cuál es la quinta enfermedad en pediatría? Está el exantema súbito, el sarampión, la escarlatina, la rubiola y el eritema infeccioso. La quinta enfermedad. Y esa es... ¿Cuál es la quinta? El eritema infeccioso. La respuesta correcta es E. Y les pongo todas las enfermedades por número. El exantema súbito es la sexta. Pero curiosamente al eritema infeccioso comúnmente se le dice la quinta enfermedad y a las demás por lo general le dicen por su nombre. 71. A los movimientos anormales que se originan distalmente y avanzan en forma proximal, abarcando dedo, luego la mano, luego el antebrazo, luego el brazo, la cara y progresión de la actividad epiléptica en la corteza cerebral. ¿Cómo se le llama a eso? Síndrome de West, marcha jacksoniana, síndrome de Ohtahara, síndrome de Lennox-Gastaut o epilepsia juvenil, mioclónica juvenil. ¿Cuál es? Ok, la respuesta correcta es B, es la marcha jacksoniana. Y ahí les explico todos los datos sobre la marcha jacksoniana, un poquito más, y de los demás. Y luego les menciono que es el síndrome de West, que es el de Lennox-Gastaut y el síndrome de Ohtahara. Toda la información ahí está. Pónganle pausa, revísenlo para que tengan una idea. No les mencioné al principio, pero lo principal de la utilidad de hacer esta revisión de preguntas es nada más exponerse a las preguntas, exponerse al dato y que quede en el inconsciente. Y que aunque no se lo hayan aprendido de memoria, pero se acuerdan. Entonces cuando ven una pregunta de opción múltiple, a veces nada más porque lo revisaron, se acuerdan y pueden contestar un poquito mejor la respuesta, tienen una intuición. Entonces, no solamente es aprenderse de memoria, pero también exponerse a muchas preguntas para que les quede en el inconsciente, aunque no se lo hayan aprendido de memoria todo, ¿no? 72. Signo encontrado en el neumomediastino, que consiste en un ruido de crujido o chasquido que se oye sincrónico con los latidos del corazón sobre el precordio. Entonces le pones el estetoscopio y cada vez que late el corazón se oye ese crujido o chasquido. Es el signo de Hoffman, el signo de Hanna, el signo de Hans, el signo de Hamann o el signo de Hounsfield. Debe ser con H. El signo correcto que estamos hablando es el signo de Hamann. Este escucha mejor en el decúbito lateral, es donde se escucha mejor debido a la presencia de aire en los tejidos. Por eso se escucha por el aire en los tejidos. Respuesta de origen autoinmune que se presenta posteriormente, desde 2 o 3 semanas después, a la ocurrencia de un infarto agudo al miocardio. Es una respuesta inmunológica por un infarto agudo al miocardio. Síndrome de Brugada, vasculitis leucocitoclástica, fiebre reumática secundaria, endocarditis autoinmune y pericarditis. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es la pericarditis, ¿no? La pericarditis después de tener un infarto. Y es 2 a 3 semanas después. Porque a veces creen que es eso y ya pasó mucho más tiempo, o tiene 2 días y dicen, tiene pericarditis. No, debe haber pasado más tiempo. Esta reacción autoinmune es un tipo de pericarditis autoinmune que ocurre después de un infarto o cirugía cardíaca conocida como síndrome de Dressler. Se llama síndrome de Dressler. El esquema antituberculoso de elección para embarazadas. La tuberculosis se la tienen que saber porque viene por lo general en el examen nacional.
Ahí están los esquemas. Pónganle pausa y revísenlo. Para no leerlos todos, pónganle pausa, léanlos. Ahora, ¿cuál creen que sea el correcto? Ok, los voy a decir. Este esquema tiene isoniazida, rifampicina, tambutol los 2 primeros meses y luego se continúa con isoniazida y rifampicina. Este es el que se usa para la embarazada. La streptomicina, la kanamicina y todas estas están contraindicadas en el embarazo. Entonces no utilizaríamos un esquema con streptomicina en embarazada. Soplo diastólico en el foco tricuspidio que aumenta con la inspiración. Un soplo diastólico que aumenta con la inspiración. ¿Cuál será el signo de Austin Flint? ¿El de Muset? ¿El de Carballo? ¿El de Pedro Pons? ¿O el de...? Es el de Carballo, signo de Carballo. Es un soplo diastólico en el foco tricuspidio que aumenta la inspiración y se observa en la estenosis tricuspidia. Se le conoce como el signo de Carballo. Estenosis tricuspidia. Y pues por eso se escuchan los foco tricuspidio, ¿no? Es diastólico. Y aquí nomás les pongo porque puede que no se sepan los grados de los soplos. Aquí se los pongo. 76. Fractura oblicua de la base del primer metacarpiano causada por una fuerza axial aplicada contra el metacarpiano parcialmente flexionado. ¿Cuál es? Fractura de Rolando, fractura de Bennett, fractura de Montegia, fractura de boxeador o ninguna de esas. Entonces es una fractura del primero, no del quinto. Que a veces ahí puede haber confusión. La respuesta correcta es, y es de la base. Es la fractura de Bennett. Intraarticular de la base del primer metacarpiano. Inestable por la tracción que se realiza al separador largo del pulgar y requiere fijación quirúrgica. Es un tipo de fractura frecuente en ciclistas. Y la de Rolando es un tipo poco frecuente fractura intraarticular de la base del primer metacarpiano caracterizado por 3 fragmentos en forma de T o de Y. Entonces esta sería la de Rolando y esta es la de Bennett. Es interarticular también, pero es un solo corte. 77. Enfermedad recurrente que se caracteriza por paniculitis y fiebre que dura semanas y regresa frecuentemente en músculos y piernas. Suele ocurrir en mujeres blancas jóvenes, también caracterizada por nódulos de piel blandos y síntomas constitucionales como fiebre, artralgias y mialgias. Y puede que es enfermedad de Weber-Christian, eritema nodoso, artritis reumatoide, síndrome de Crest o ninguna de esas. Entonces es una paniculitis y luego aparte tiene nódulos subcutáneos. Y tiene artralgias, mialgias, fiebre. Ahora, les está dando un dato que el eritema nodoso se puede presentar a cualquier persona. Y si es un tipo de paniculitis, ¿verdad? Pero estas son mujeres blancas porque tienen esa característica, ¿no? Los nódulos también pueden aparecer en la artritis reumatoide. ¿Verdad? ¿Cuál creen que sea? Aquí dijeron artralgias, no artritis. Es ninguna de las anteriores. Es una forma de paniculitis nodular idiopática que se caracteriza por nódulos. La enfermedad, de hecho, puse la letra incorrecta. Es la enfermedad de Weber-Christian. Es enfermedad de Weber-Christian. Caracteriza por nódulos subcutáneos, células inflamatorias en los lóbulos grasos y síntomas sistémicos. Es recurrente y esta enfermedad se debe diferenciar de enfermedades con paniculitis lúpica, causal, paniculitis asociada a enfermedad pancreática, porque también puede ocurrir, paniculitis histiocítica o citopática y paniculitis por deficiencia de alfa-1 antitripsina. El síndrome de Crest
es esta. Es una forma limitada de esclerodermia. Pero no confundir, tendría que tener Raynaud y otras cosas, telangiectasias. 78. Un niño con baja estatura y pigmentación de piel, manchas café con leche, petequias y hematomas con aparición posterior de palidez y fatiga. Además tiene hipoacusia, microcefalia y eventualmente se detecta anemia plásica. Acá ahí debemos de sospechar que será un síndrome de Down, leucemia, infección viral, anemia de Fanconi o ninguna de las anteriores. Yo me lo aprendí así, que la de Fanconi siempre tenía hipoacusia, ¿no? Entonces es una anemia de Fanconi. No dan suficientes datos para sospechar en ninguna de las otras patologías, pero la constelación de síntomas nos debe hacer sospechar en esta enfermedad hereditaria rara. Entonces tienen anemia, tienen hipoacusia, es un niño, anemia de Fanconi. Una globina monoclonal que se encuentra en sangre o orina en pacientes con mieloma múltiple, proteína C y S, beta 2 microglobulina, complejos inmunes, cadenas pesadas o proteína Evans-Jones. Entonces, ¿cuál será la de mieloma múltiple? Es una globulina. La respuesta correcta son las proteínas de Evans-Jones. Y aquí les pongo una explicación sobre las proteínas de Evans-Jones. Pónganle pausa y léanla, nada más para que lo entiendan un poquito mejor. El mecanismo de acción del bupropión es inhibidor de recaptura de serotonina, solo A y C, que sería inhibidor de recaptura de dopamina también, o D, inhibidor de recaptura de noradrenalina, o solo C y D, que sería dopamina y noradrenalina. La respuesta correcta se utiliza mucho para dejar de fumar, ¿verdad? Combinado con los parches de nicotina. Y ahí les doy una explicación, ¿verdad? La respuesta correcta es E, o sea que es inhibidor de dopamina y noradrenalina de la recaptura. No tiene nada que ver con la serotonina. Y pueden ahí leer un poquito más sobre los detalles. A los cambios de cuello uterino, el cual se vuelve blando en el embarazo, se le llama. ¿Cómo se le llama el reblandecimiento del cuello en el embarazo? Signo de Chadwick, signo de Godel, signo de Hegar, signo de Piskakek o signo de Noble-Boudin. ¿Cómo se le llama? El signo es B, el de Godel, relacionado con cambios del cuello uterino, el cual se vuelve blando con el embarazo, a diferencia de consistencia dura en casos no gestacionales. Y se hace analogía de sentir el cuello uterino como tocar los labios bucales, ¿verdad? En vez de sentirlo normalmente como sería tocarse la punta de la nariz. Entonces ahí ya tienen esa diferencia. Ahora, otro dato, ¿verdad? A la coloración de la mucosa vaginal y el cuello del útero se tiñe de color azul oscuro o violeta. Cuello del útero. Durante el embarazo se le conoce como coloración de la mucosa vaginal. Es el signo de Chadwick, ¿no? Trastorno psiquiátrico más frecuente diagnosticado en niños. Puede ser A, trastorno de déficit de atención, B, trastorno bipolar, C, depresión, D, ansiedad y E, esquizofrenia. ¿Qué es lo más frecuente? Bueno, lo más frecuente va a ser el trastorno de déficit de atención. Es lo más frecuente diagnosticado en México, 5%, persiste en la adolescencia y en edad adulta hasta en el 60% de los pacientes. Esto está tomado de la guía de la GPC mexicana. Por lo general sospechada al entrar a la escuela por los maestros o los médicos generales. Los médicos de atención primaria no deben iniciar el diagnóstico ni tratamiento farmacológico en los niños y adolescentes en quienes se sospecha trastorno de déficit de atención. Sí, o sea, si sospechan algo así, te tienen que mandar con las personas adecuadas en psiquiatría. Trastorno de déficit de atención.
Ah, ujú. Lo siguiente es cierto sobre el síndrome de Nutcracker o cascanueces. ¿Cuál es este síndrome de Nutcracker o cascanueces? Una causa relativamente frecuente de hematuria microscópica. Existe compresión de la vena renal derecha. La compresión ocurre a nivel de la bifurcación de la mesentérica superior y la aorta. El síntoma principal es la hematospermia o existe compresión de la tercera porción del duodeno. ¿Qué es correcto sobre el Nutcracker o cascanueces? Este es un síndrome que a veces no se lo saben. Es compresión de la bifurcación de la mesentérica superior y la aorta. Aquí les pongo una imagen. Aquí está la vena renal comprimida por la aorta y la mesentérica superior, la vena renal. El síndrome ocurre con una compresión de la vena renal izquierda a nivel de la bifurcación de la mesentérica superior y aorta y produce hematuria micromacroscópico con dolor en el flanco izquierdo, pero puede dar síntomas de congestión pélvica en las mujeres. Es una patología rara. La compresión de la tercera porción del duodeno ocurre en el síndrome de la arteria mesentérica superior, no en el de cascanueces. Entonces hay un síndrome de la arteria mesentérica superior, pero comprime al duodeno, no a la vena renal. Ese sería el cascanueces. Antibiótico que puede utilizarse para tratamiento de infección de vías urinarias mediante dosis única. Esta casi todos se la supieron cuando la pusimos en el Facebook. La respuesta correcta es la fosfomicina. Y aquí les pongo unos datos sobre la fosfomicina. Interesante, ¿verdad? Que sí puede tratar enterococos. Según las guías de hipertensión 2017, el nivel en el que se considera hipertensión etapa 1 es, y ahí les pongo los diferentes niveles de presión arterial. ¿Cuál creen? Pueden ponerle pausa y pensar en cuál es. ¿Cuál es la etapa 1? Y aquí les doy la respuesta. Opción C, corresponde a etapa 1, es esta. Aquí se las vuelvo a poner. Normal. O sea que ya arriba de 120 ya se considera elevada. Pero según la guía no necesariamente se tiene que dar tratamiento farmacológico. Pueden empezar a darle no farmacológico. Y ver si mejora. Pero si no mejora, sí vale la pena que les den tratamiento. Y ahí les pongo un poquito de información. Extra. En un paciente con esclerosis múltiple se detecta sospecha de lesión del fascículo longitudinal superior. Este paciente va a tener una incapacidad para, si tiene trastorno del fascículo longitudinal superior. Entonces, ¿cuál será el trastorno ocular que va a tener? Aducción de los ojos a la convergencia, aducción de los ojos a la mirada horizontal, aducción de los ojos a convergencia, abducción de los ojos a la mirada horizontal. Entonces, aducción y abducción, o ninguna de las anteriores. Tiene algo de eso. Se le llama oftalmoplegia internuclear, lo que está presentado este paciente, y ahí me aparece a la abducción ocular a la mirada horizontal. La opción correcta es la B, pero no a la convergencia. Ese es el dato. Y luego les explico todo dónde está el fascículo longitudinal y cuáles son los núcleos que está afectando y todo. Pónganle pausa y revísenlo. Vamos a la que sigue. Tratamiento médico de elección para enfermedad trofoblástica de alto riesgo. Entonces, puede que les pregunten algo sobre la enfermedad trofoblástica, si vale la pena que lo revisen. Y el tratamiento para trofoblástico de alto riesgo es B. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Y se le llama MCO. El tratamiento actual más efectivo y de primera elección para neoplasias trofoblásticas de alto riesgo es MCO. Contiene topósito, metotrexate, actinomicina D, leucovorin, ciclofosfamina y vincristina. Cuando hay bajo riesgo,
El de tratamiento nomás es actinomicina D o metotrexate. ¿Verdad? Nomás acuérdense de la actinomicina D, ¿verdad? Definitivamente sería el tratamiento inicial, pero si es de alto riesgo, este es el tratamiento. Según la GPS mexicana, los siguientes son métodos adecuados para el diagnóstico oportuno de cáncer de colon, excepto. ¿Cuál es el que no? Colonoscopía, sigmoidoscopía, el examen digital, colon por enema con doble contraste o colonografía virtual. Pues el examen digital no es el que es adecuado, pero sí para la detección de cáncer de próstata. Uno de los criterios que se debe cumplir, la indicación de aspirina en dosis bajas para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares y cáncer colorectal en adultos entre 50 y 59 años. Probablemente esta esté repetida, se me hace conocida. La respuesta correcta, pueden ponerle pausa y leer las opciones, pero la respuesta correcta va a ser la D. Deben de estar dispuestos a tomar la aspirina por 10 años para que se logre de veras el efecto protector de eso. Y aparte la aspirina puede reducir el riesgo de cáncer de colon, no nada más cardiovascular. En un paciente que es rescatado y encontrado después de 24 horas abajo de un derrumbe, se le encuentran múltiples lesiones contusas en piernas y espalda, escoriaciones. Se encuentra una TA de 88-57, un poco baja, está taquicárdico, ligeramente hipotérmico, no mucho, saturación de oxígeno 93%, está bien, alerta en 4 esferas, no hay déficit neurológico. Pero después de la valoración inicial es transportado en ambulancia al hospital con 2 líneas intravenosas y al llegar al hospital algo en particular que se debe buscar en este paciente es, tenemos que buscar si tiene hemorragia intracerebral. Probablemente no, está neurológicamente estable y se fue rescatado 24 horas después, hipotenso, pero neurológicamente está muy bien. Probablemente no. Estallamiento hepático. Pues sí está hipotenso y taquicárdico, pero un estallamiento hepático después de 24 horas, no. O esplénico, probablemente no. Sección medular. Pues si hubiera notado dentro de la valoración inicial, cuando dice que tiene nomás lesiones en piernas y escoriaciones. Rabdomiólisis traumática. Ese es uno de los principales problemas cuando hay temblores y hay pacientes que quedan atrapados. Tienen un trauma por machacamiento y se debe valorar la diuresis, el color de la orina, la creatinina, la CPK, que puede estar por lo general muy elevado, y un síndrome comportamental, ¿verdad? Estos pacientes se rematiza y producen síndrome comportamental, hay que hacer fasciotomías. Eso es algo que no se les debe olvidar, principalmente a los que viven en el DF o acá en el norte, Baja California, también muchos temblores, Colima. ¿Cuál es la causa principal de insuficiencia renal crónica en niños y en México? Glomerulopatía, uropatía, efecto adverso a medicamentos, diabetes mellitus o hipertensión arterial. Son las uropatías congénitas y de ahí le siguen las glomerulopatías, ¿no? En un estudio de 2010 no se enfocaron mucho en niños, pero se mencionó que las uropatías era la causa principal, lo cual es compatible con la estadística internacional. Los dedos en palillo de tambor se deben más frecuente a adenocarcinoma, EPOC, cardiopatía, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. Las enfermedades pulmonares, ¿verdad? Y de eso, pues, los carcinomas. En una paciente femenina de 46 años de edad tiene citis, una albúmina mayor, un gradiente sérico albúmino mayor de 1.1. ¿Qué patología produce eso?
Aquí están. Y lo correcto es el mixedema en este caso. Los demás no. Ok. Pónganle pausa y las pueden leer. El estudio más útil para investigar entre neumonía bacteriana y viral es la procalcitonina. Y ahí les doy un poquito de información para que vean, nosotros lo hacemos muy frecuente. Opción C. La meta para tratar pacientes diabéticos y con hipertensión es tener una presión abajo de hacer 140-90. Ahí está el estudio ACCORD, en el donde se demostró que no había mayor beneficio. Por eso las guías nuevas ya mencionan eso. Creo que aquí está puede estar repetido. ¿Qué tipo de cáncer se debe vigilar de manera rutinaria en pacientes que pasan colangitis esclerosante? El cáncer de colon, ¿verdad? Porque puede ser hasta 30 veces más en estos pacientes. Ahí les doy una explicación, la pueden leer, pónganle pausa. ¿Cuál es el criterio espirométrico para diagnóstico de POC? Pero no se les olvide que es el 70% o 0.7. Y es de el FEV1 sobre la fracción, la capacidad vital forzada. FEV1, capacidad vital forzada. Eso traten de memorizarse, ¿verdad? Cuáles son las capacidades y cuáles son los volúmenes. Síndrome caracterizado por oclusión de la vena hepática. Por ejemplo, trombosis asociada a policitemia vera, embarazo, estado posparto, anticonceptivos orales, hemoglobinuria paroxística nocturna, cánceres intraabdominales, en particular carcinoma hepatocelular. Es una oclusión de la vena hepática, o sea, hay una trombosis. ¿Cuál es? Hipertensión portal secundaria, síndrome de Charles-Pugh, tromboembolismo pulmonar, síndrome de Budd-Chiari o ninguna de las anteriores. Entonces hay una trombosis de la vena hepática. La respuesta correcta es el síndrome de Budd-Chiari. Es una oclusión de la vena hepática, es una trombosis asociada a policitemia vera y ya les pongo lo mismo básicamente. Eso es lo que puede llegar a ocasionar el Budd-Chiari. En un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, aparte de bloqueadores e inhibidores de la ECA, ¿qué medicamento se puede utilizar para mejorar la mortalidad? Y está indicado si la fracción de eyección es menos de 35. La espironolactona. ¿Ya? Y se da cuando es menor de 40% la fracción de eyección. Aquí les menciono otro medicamento que se ha visto que también potencialmente sea de utilidad en la mortalidad, al igual que la espironolactona, pero que todavía no está muy bien establecido y pues no se sabe si de veras va a estar no creo que de primera línea, es bastante caro ese medicamento. Vamos a revisar otra de una vez. Diferencia clínica entre intoxicación por cocaína y metanfetaminas. Entonces creo que para psicosis por cocaína, la psicosis en las anfetaminas, la taquicardia en la cocaína, midriasis en las metanfetaminas o ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la diferencia? Los dos tienen efectos adrenérgicos, ¿verdad? Entonces la diferencia va a ser ninguna de las... La diferencia clínica entre intoxicación por cocaína y metanfetaminas es la presencia de psicosis en las metanfetaminas, es la B. La respuesta correcta, aquí está mal seleccionada, es la B. Y el espasmo coronario en la intoxicación por cocaína, lo que condiciona más frecuentemente dolor precordial en estos casos. Todos los demás síntomas adrenérgicos son indistinguibles. Entonces recuerden, el paciente con metanfetaminas les va a llegar por lo general con todos los datos de adrenérgicos, pero va a estar psicótico, va a estar bien loco en urgencias, gritando, viendo cosas y todo.
Y por lo general, cuando llega un paciente con cocaína, urgencias, les va a llegar con todos los datos adrenérgicos, por lo general llega con dolor precordial, ¿verdad? Y de hecho puede tener un infarto. Aquí la importancia de poder reconocer, en el caso de infarto por cocaína, es de que no se debe de utilizar beta bloqueadores en estos pacientes, porque pueden empeorar, producir una vasoconstricción. Se debe utilizar nada más los nitratos para producir vasodilatación o otros vasodilatadores, pero no beta bloqueadores. Aquí lo voy a parar con este video y le seguimos con la pregunta 102 en el que sigue, porque nos vamos a ir de 1 hora en 1 hora. Gracias.